Buenas tardes. Estamos por largar el tercer debate bíblico con el tema de la iglesia, ¿sí? Acá con el hermano Vilte, ¿sí? El tema va a ser el siguiente, ¿sí? Cada uno va a exponer lo que conoce referente a la Biblia y a la historia para demostrar que la iglesia a la que asiste es la iglesia fundada por Jesucristo, ¿sí? En eso va a consistir el debate. Va a iniciar mi compañero, va a dar su parte, luego sigo yo, hacemos otra parte cada uno y finalizamos, ¿sí? Y bueno, para no perder más tiempo, le cedo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, es un gusto, mi nombre es Marcelo Vilte. Bueno, voy a empezar entonces exponiendo con respecto a lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Para ello vamos a leer primeramente en Mateo 16, verso 18 específicamente. Bien, este diálogo se da en circunstancia de que el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos, primeramente, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos solían separarse y en eso que se separaban podían hablar y escuchar lo que pensaba el pueblo de Jesucristo, y entonces de este modo alguno había oído que el Señor era Jeremías, otro que el Señor era Elías, otro que era alguno de los profetas, y eso cada uno de los discípulos le responde al Señor, dicen esto, y luego el Señor le pregunta a ellos y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ellos vivían con el Señor, convivían, y lo hicieron durante 3 años y medio aproximadamente. Así que el Señor les pregunta, ¿qué decís vosotros? ¿Quién soy yo? Todos hicieron silencio y quien habla es Pedro, y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora el Señor en el verso 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, en este pasaje hay 2 revelaciones. La primera revelación la hace el Padre a Pedro sobre quién es Jesucristo. Entonces el Señor le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es la primera revelación. La segunda revelación la hace Jesucristo a todos los discípulos, y el Señor les dice, sobre esta roca edificaré mi eclesia. Es una palabra griega que viene del vocablo ekkaleo, y quiere decir una congregación llamada afuera. En el tiempo de los griegos, por ejemplo, ellos que eran filósofos y tenían mucho en alta estima la sabiduría, ellos solían congregarse, por ejemplo, en los estadios para que diserte algún filósofo, y el pueblo salía de la ciudad al estadio para oír. Entonces a eso se le llamaba, a esa asamblea se le llamaba una eclesia, una compañía llamada a ese lugar. Bueno, Jesucristo dice también, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y esto es una compañía llamada fuera, una compañía de personas que salen del mundo para ir a Jesucristo. Eso es la iglesia. Y el Señor Jesucristo dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero lo que quiero destacar es que Jesucristo dice, edificaré, era tiempo futuro aún. La iglesia nació en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo.
es luego de la muerte de Jesucristo. Él es la roca, y acá hay una diferencia con lo que dicen los católicos, debido a que la Iglesia Católica sostiene que la roca sobre que se edifica la iglesia es Pedro. Pero no es eso lo que Jesucristo está diciendo, ya que recordemos que en el pasaje Jesucristo hace dos preguntas, y las dos preguntas son en relación a quién es Él. La persona importante del pasaje es quién es Jesús, no quién es Pedro. Por eso el Señor preguntó, ¿qué dicen la gente quién es el Hijo del Hombre? Y luego preguntó, ¿ustedes qué dicen quién soy yo? Entonces, la persona importante del pasaje es Jesús. Y lo que Pedro responde es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esta respuesta es la que da base a la revelación del Señor Jesús, que dice, sobre esta roca, sobre lo que tú dijiste, Pedro, sobre quién soy yo, sobre mi persona, es no sobre Pedro, ya que para que las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia tiene que estar construida sobre un cimiento perfecto, un cimiento que no puede jamás ser vencido. Sabemos de que Pedro, como cualquier ser humano, falló, y la Biblia nos habla de eso, ya que hasta incluso luego Pedro llegó a negar al Señor Jesucristo. Él fue perdonado, por supuesto, pero quien nunca falló, jamás falló, es el Señor Jesús. Así que la iglesia de Cristo se edifica sobre Cristo mismo, pero era necesario que el Señor Jesús muriera. Por eso es que Él dice, edificaré. La roca estuvo colocada para empezar la construcción luego de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que la iglesia nace entonces en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, y de ahí en más está acá en la tierra, en el día presente, y va a proseguir hasta que Jesucristo venga a buscarla, como Él mismo dijo en San Juan capítulo 14, versos 2 y 3, donde Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y os tomaré. Está hablando de que Él va a transportar a su iglesia a la casa del Padre. Desde Pentecostés hasta ese momento la iglesia está siendo edificada. Otra cosa que quiero señalar es que la iglesia es la congregación de santos, la congregación de salvos. Creo que una cosa que hay que diferenciar es lo que es iglesia de un grupo religioso. Podemos identificar grupos religiosos en el cristianismo, señalando por ejemplo a los evangélicos, los católicos, los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones. Hay muchos grupos religiosos, y hay que diferenciar lo que es un grupo religioso de lo que realmente es la iglesia de Cristo, que es la congregación de salvos. Bueno, como esto es solamente la presentación, ahora voy a dar lugar a mi compañero para que él haga su exposición, y luego voy a, a presentar el contraargumento. Bueno, es mi turno ahora, así que vamos a seguir. Y vamos a comenzar con Mateo 16, 13 en adelante. La cita que dio mi compañero primero, pero vamos a ver lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, ¿sí? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Entonces, estando él con los discípulos, con su gente, le dice, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? Nosotros sabemos que el Hijo del Hombre es Jesús, ¿sí? Jesús es el Hijo del Hombre. Entonces le está preguntando, ¿qué habla la gente sobre mí? ¿Qué predica la gente sobre mí?
¿Qué enseña la gente sobre mí? Bien. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Sí? De modo que los discípulos le dicen, mira, la gente anda predicando que vos no sos el Hijo del Hombre, que Jeremías, Elías o alguno de los profetas. Bien, la gente hablaba de Dios, predicaba de Dios, pero enseñaba erradamente, enseñaba cosas que no son. Entonces Jesús dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora la palabra es directa a los discípulos. Veamos quién toma la palabra. Respondiendo Simón Pedro, el hombre se llama Simón, no se llama Pedro. Jesús lo apodó Pedro, ¿sí? Que quiere decir piedra. ¿Sí? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente Pedro respondió con la verdad. Veamos qué le dice Jesús. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación divina, esta es una revelación de Dios, ¿sí? Y se la dio a Pedro. Ahora veamos qué es lo que le dice a Pedro, porque esta parte es demasiado importante. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿sí? Sobre esta roca, ¿sí? Pedro, Petra, Cefas, piedra, roca. Le está diciendo, tú eres Pedro. Cuando alguien habla con una persona, yo no voy a decirle, vos sos Marcelo. No voy a decirle porque ya lo conozco. Directamente le largo un discurso acá. Jesús le dice, tú eres Pedro, no Simón, Pedro. Porque resulta que hay un contenido especial en esto que quiere decir que él es la piedra, la roca. Sí, Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuánta iglesia edifica? Repito, edificaré mi iglesia, una sola iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Un importante detalle. ¿Por qué le da las llaves del reino de los cielos a Pedro? ¿Sí? Porque Pedro es el encargado de la iglesia. Y el que esté en la iglesia donde Pedro es el jefe, esa persona puede tener acceso directo al cielo. No quiero decir con esto que no se puedan salvar en otras denominaciones, ni es el tema tampoco. Yo solo estoy diciendo que va de manera directa, ¿sí?, al cielo. Eso lo explicaremos en otro video, el tema de la salvación. ¿Sí? Bien, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ciertamente la iglesia enseñó que Pedro es el primer papa y que hay una línea de sucesores, ¿sí?, desde San Pedro hasta la actualidad. Pero ¿de dónde saca la iglesia que Pedro es el papa? Estas palabras, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado, no son palabras que Jesús lanzó y no estaban antes escritas, sino es algo, una parte profética de la escritura de Isaías, capítulo 22, versículo 20 en adelante. Isaías 22:20 en adelante me explica quién entrega las llaves.
quién recibe la llave y cómo los súbditos del rey lo tienen que llamar al que recibe la llave. Antes de eso, les voy a explicar. Un papa, la palabra papa viene de un padre, de un papá. Eso es lo que significa papa, ¿sí? Isaías 22:20 en adelante. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte. Entregaré en sus manos tu potestad, ¿sí? Potestad es poder. Y será presten atención, y será un padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, ¿sí? Un padre. La persona que el rey dejaba encargado del reino se le llama padre. Siguiente detalle. Y pondré la llave de la casa de David sobre sus hombros. ¿Qué tal? ¿Recuerdan? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Sí? Y acá ciertamente vemos que esta persona recibe las llaves, ¿sí? Porque el rey acostumbraba a dejar la llave a su mayordomo, al encargado del reino, ¿sí? Y había otra parte que decía: lo que hace quedar atado, lo que desate quedará desatado. Repito, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo mismo que le dijo Jesús a Pedro: lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Eso es autoridad, eso representa la autoridad que le deja el rey al mayordomo sobre su reinado. En este caso, Jesús a Pedro sobre su iglesia, ¿sí? Ciertamente la palabra iglesia significa congregación, como lo dijo mi compañero. Ahora bien, no voy a usar palabra técnica, no quiero quiero tratar de ser lo más sencillo posible. Voy a evitar usar las palabras cefas, jefas o alguna otra variante. Vamos a ir al español completamente, sí. Ya leímos lo que es Mateo 16, 13 al 19. Pero, ¿qué será iglesia? Vamos a ver Colosenses 1:18. Refiriéndose a Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? La iglesia es un cuerpo y Jesús es la cabeza, ¿sí? El cuerpo y la cabeza están unidos, nunca están separados, ¿sí? Entonces la iglesia es un cuerpo. ¿Cómo está conformado este cuerpo? Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, para ver la conformación de este cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno, ¿se acuerdan? Edificaré mi iglesia, una sola iglesia, un solo cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sí? A través del bautismo nos insertamos al cuerpo, que es la iglesia, ¿sí? Entonces es una congregación, todo lo que nos congregamos, lo que nos bautizamos, formamos parte del cuerpo. Veamos cómo Cristo va construyendo su iglesia, porque ciertamente dijo: edificaré a futuro. Veamos el futuro, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, el constructor, el que dice edificaré, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque el encargado tiene la llave del reino de los cielos. Otra cita más. Pedro se lanza un discurso en Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y continúa con un discurso hasta el versículo 41. La gente recibe su palabra y dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Va creciendo la iglesia del Señor, la va construyendo con los bautizados, ¿sí? Una sola iglesia. Ciertamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Muchas veces escuchamos esa cita bíblica. ¿Y para qué estará la iglesia? ¿Qué función o qué relación tiene la iglesia con la verdad? Vamos a ver Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna porque es pilar y baluarte porque es guardadora, guarda la verdad. La iglesia guarda la verdad, una sola iglesia guarda la verdad. ¿Sí? De manera que es necesario acercarse a la verdadera iglesia de Jesucristo para conocer la verdad. Y no solo la verdad, sino miren lo impresionante que podemos descubrir y que es lo que estamos viendo ahora a través de la iglesia o a través de su servidor, que soy yo en este caso. Efesios 3:10. Para que la multiforme, ¿saben qué es multiforme? Muchas, forma, las muchas formas, para que la multiforme sabiduría de los hombres, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué tal? ¿Sí? La multiforme sabiduría de Dios es ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por eso es necesaria la iglesia, es importante la iglesia. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué la iglesia verdadera es la iglesia católica apostólica romana? ¿Sí? Bien, cuando muere Pedro, lo sucede una persona, un papa, luego del año 67. Ese papa se llama San Lino. Después lo sigue San Clemente, San Evaristo y todos los demás papas hasta el actual Papa Francisco. Hay como 265 papas aproximadamente hasta la actualidad, si no me equivoco esa cantidad. Sucesores desde San Pedro hasta la actualidad, hasta el Papa Francisco. En el año 107, San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de San Juan, llama católica a la iglesia por primera vez. ¿Qué quiere decir católica? Universal. Universal para todos. ¿Sí? Y bien, en el año 303 al 307, el emperador Constantino, a esta iglesia que ya se llamaba católica con aproximadamente 200 años en ese tiempo, le dio libertad de culto. Este emperador romano, sí, los romanos perseguían a esta iglesia, que es la iglesia católica,
y dejaron de hacerlo en el año 303 al 307. El emperador Constantino se convierte, y no quiero decir con esto que sea un ministro de Dios, porque no lo fue, pero él se convierte y da la libertad de culto, y la gente tenía que seguir la religión del emperador. ¿Sí? Pasa un tiempo y todavía no existía la Biblia. Vamos a ver cómo surge la Biblia. En el año 382, durante el reinado del Papa San Dámaso I, este Papa se encarga de recopilar las cartas, los libros del Nuevo Testamento. Carta a los Gálatas en Galacia, lo trae. Carta a los Filipenses en Filipo, la trae. Carta a los Corintios en Corinto, la trae. Carta a los Colosenses en Colosas, la trae. Trae todas las cartas y las unifica y da lugar al Nuevo Testamento. Él no escribió nada, él se encargó de recopilar esos libros en el 382 y lo unió al canon judío de Alejandría. Sí, habían dos cánones en ese entonces, estaba el canon de Palestina y el canon de Alejandría. El canon de Palestina manejaba 7 libros menos que el canon de Alejandría, ¿sí? Entre esos libros, Sabiduría, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, que son 7 en total, son los libros llamados deuterocanónicos, que fueron incorporados luego en el canon oficial, ¿sí? Y bien, se dio lugar a la Biblia en el 382, repito, con un total de 73 libros. Y lo proclamó el Papa San Dámaso I como palabra de Dios, y la gente lo creyó, porque lo dijo un hombre con autoridad, y lo hizo en el 382. No existía otra denominación cristiana en ese entonces. Y fue así hasta el año 1000, hasta el 1200, hasta el 1382, ya había pasado un milenio, era la única Biblia vigente. En el 1517 en adelante, Martín Lutero, sacerdote católico, se sale de la Iglesia Católica y da lugar al protestantismo, a las iglesias protestantes, que surgen con esta persona y manejan una versión de la Biblia, que es, bueno, con la que estamos trabajando, que no tiene los 73 libros, sino que tiene 66. ¿Sí? Le quitaron los 7 libros a la Biblia, porque según dicen en ese entonces, los católicos manejan esos libros, pero los judíos no. Y si los judíos no lo manejan, ellos son el pueblo de Dios, hay que hacer lo que ellos hacen. No es así. ¿Por qué no manejaban esos libros los judíos? Porque se hablaba de que ellos eran los responsables de condenar al Mesías. Y ellos no querían tener esa responsabilidad y borraron esos libros, no los tomaron en cuenta. ¿Sí? La Santa Iglesia Católica es la iglesia que guarda los restos de los apóstoles. 2 ejemplos sencillos. Los restos de San Pablo, Basílica de San Pablo. Los restos de San Pedro, Basílica de San Pedro. Y todos los apóstoles, excepto Judas el traidor, todos los apóstoles están en algún templo católico, en una parroquia, en una iglesia, en lo que es católico, están los restos de los apóstoles, ¿sí? Y bien, eso es por ahora lo que tengo para aportar. Quiero ahora cederle la palabra a mi compañero. Creo que me faltó que nos diga de qué iglesia viene o cuál es la iglesia que él dice que es la verdadera, pero bueno, ahora no va a responder, o quizá yo no le presté atención. Ahora no va a responder, le cedo la palabra. Ok, bueno, lo último que dije, yo creo que hay varias cosas que se dijeron que están un poco como, o sea, fueron tocadas solamente. Creo que el tema es amplio, no se lo puede tratar en 40 minutos, en 1 hora.
La iglesia tiene casi 2000 años de existencia en la tierra y creo que mi compañero también se ha desviado a cosas que básicamente serían objeto de otros debates, como la formación de la Biblia, la Reforma, Lutero. Si bien está relacionado, obviamente está relacionado con la iglesia. Pero lo último que dije yo fue que debemos diferenciar lo que es la iglesia verdadera de lo que es el sistema religioso, porque muchas veces a un grupo se le llama iglesia y no necesariamente lo es. Entonces el catolicismo romano dice ser la iglesia de Cristo. Bueno, habría que ver si realmente cumple con todos los requisitos para ser iglesia de Cristo. Ellos en gran parte se van a basar en lo que es la historia, pero la historia no necesariamente va a aplicar. Recordemos que, voy a leer un pasaje para ilustrar esto. San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8 está el diálogo del Señor con los discípulos. Perdón, con los judíos. Y en un momento, en esta discusión que tiene Jesucristo con los judíos, ellos dicen, le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, los judíos están defendiendo, ellos dicen, somos descendientes de Abraham. Y Jesucristo les responde: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor había dicho ya antes, permítanme un segundo. En el verso 39 ellos nuevamente dicen: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora procuráis matarme. No hizo esto Abraham. Entonces ellos se estaban escudando en que eran linaje de Abraham, que eran descendientes de Abraham, y el Señor dice que no. Es más, Juan el Bautista les dice también: Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, si bien es cierto que la historia nos permite ver a la iglesia desde principio a fin, eso es cierto, lo que tenemos que tener en cuenta que tiene mayor peso que la historia misma es lo que la Biblia enseña, y la Biblia enseña que para formar parte de la iglesia es a través de la fe. Juan capítulo 1, verso 11, dice así la palabra. Dice: a lo suyo vino, es decir, a Israel, a su pueblo, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Acá se está presentando la base para ser parte de la iglesia, para ser un hijo de Dios, y dice que es a través de la fe. Entonces, la historia nos sirve, por supuesto, para ubicar a la iglesia, pero no quiere decir que toda persona que se ubica dentro de un grupo religioso sí o sí es parte de la iglesia. Jesucristo dice, el apóstol Juan dice acá: a los suyos vino, él fue a su pueblo Israel, los suyos no le recibieron. A todos los que creen, a los que le recibieron, dice, hay que recibirle. A los que creen en su nombre, es por fe, les dio potestad, les dio el poder, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, la forma en la cual podemos encontrar a la iglesia, la iglesia es el grupo de creyentes, y fuera del catolicismo romano hay creyentes en Jesucristo. Toda persona que es un verdadero creyente en Jesucristo es parte de la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo excede el grupo religioso que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, no se puede decir que solamente en ese grupo religioso, o que solamente ese grupo religioso es la verdadera iglesia de Cristo, porque no es eso lo que enseña la Biblia, es por fe. Y fuera de ese grupo religioso hay muchas personas
que forman parte de la Iglesia de Cristo y que no están ligados necesariamente a la religión católica romana. Entonces, eso en primer lugar. Por eso decía, hay que separar lo que es religión de lo que es iglesia. El Señor Jesús dice en Mateo 7:22, si no estoy equivocado, Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, verso 21, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22 dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Así que no es entonces por decir solamente, sí, yo soy de la iglesia, no es eso lo que garantice que uno sea de la iglesia. La iglesia de Cristo está siendo edificada por Él, es a través de la predicación del Evangelio. No se puede ser parte de la iglesia sin oír el Evangelio. Es más, mi compañero él mismo leyó lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Tuvieron que oír primeramente la predicación de Pedro. Después de oír la predicación de Pedro y creer, fueron bautizados. Entonces, si vamos a hablar del bautismo sería otro tema, ya que, bueno, en el catolicismo se bautizan niños, bebés que no pueden entender lo que es el mensaje, pero eso es otro tema. Por eso quisiera primeramente dejar en claro que debemos de diferenciar lo que es religión, aunque la religión en forma general es el cristianismo, pero dentro del cristianismo hay muchos grupos religiosos y que tienen diferentes tradiciones, diferentes costumbres, diferentes prácticas. Los católicos tienen prácticas y costumbres, los evangélicos tienen otras, los adventistas tienen sus prácticas, que es iglesia. Creo que es importante diferenciar eso. Hoy una persona puede ser parte de la iglesia a través de la fe. Así que creo que el tema está un poco ambiguo en este momento. Habría que cernirnos a algunos puntos básicos, si no, tal vez podemos desviarnos hacia otros aspectos. Bueno, le dejo a mi compañero su aporte. Él también me estaba diciendo, quería que yo diga a cuál iglesia pertenezco. Bueno, yo voy a decir, yo pertenezco a la Iglesia de Cristo. No soy de la religión católica apostólica romana. Como dije antes, para ser parte de la Iglesia de Cristo es a través del Evangelio, es a través de haber recibido el mensaje del Evangelio. Cuando digo Evangelio es lo que la Biblia enseña como el mensaje de salvación. Entonces, me identifico como parte de la Iglesia de Cristo que nació en Pentecostés en el año 33. Ahora, también se mencionó la Reforma que estuvo liderada por Martín Lutero. Tengamos en cuenta que Lutero era un monje católico. Yo no niego que durante más de 1000 años antes de la Reforma, la Iglesia de Cristo estuvo en el catolicismo. Por supuesto que sí. Ahí estuvo, el Señor prometió, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí estuvo la Iglesia de Cristo. Y no dudo de que en la Iglesia llamada católica, apostólica romana, hay cristianos verdaderos. Yo no digo que no. Pero tengamos en cuenta que la Reforma se dio debido a que la Iglesia había apostatado. O sea, si hablamos de la ICAR, había apostatado. Lutero jamás pensó en hacer una división. Lutero simplemente quería corregir las cosas que estaban mal, como la venta de indulgencias y otras cuestiones, que eso es parte de la historia también. El catolicismo realmente se había desviado de lo que enseña la Biblia, y por esa razón Lutero, que quería simplemente corregir a la iglesia, no es que se salió, mi compañero dijo en el momento se salió, Lutero no se salió, Lutero fue excomulgado, fue sacado fuera de la comunión, fue declarado un hereje. Cuando él
creo que tenemos que ser muy agradecidos a él porque él pudo, aunque es otro tema, él pudo hablar claramente de lo que es la salvación, la justificación es por la fe, solamente por la fe, aunque eso es otro tema, no es por obras. La salvación no es por obras, la justificación es por la fe en Jesucristo, por la obra que Él realizó en la cruz. En el caso mío, bueno, yo me congrego en una iglesia evangélica, procurando ser bíblicos en todos. Ya debatimos antes sobre las imágenes, ya debatimos sobre la Eucaristía, hay muchos temas más para debatir, pero como les estaba diciendo, ni siquiera tenemos un nombre como denominación, ya que el grupo en donde yo me reúno simplemente se identifica como hermanos en Cristo. No tenemos un nombre, hay nombres importantes como bautistas, presbiterianos, luteranos, pentecostales, pero en el caso nuestro simplemente nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, como dice en el Evangelio de Mateo, creo que es 18-20, si no estoy equivocado, 28-19. donde él dice, donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que me identifico con una iglesia evangélica. El movimiento inició en el año 1825 como movimiento, pero como iglesia, vuelvo a recalcar, la iglesia nació en Pentecostés, año 33 de nuestra era. Tiene una sola iglesia de Dios y esa iglesia es a la que me identifico. Bueno, ya escucharon la parte de mi compañero, ¿sí? Bien, ¿tiene alguna pregunta para hacerme o continúo? ¿Continúo? Bien. Sí. Martín Lutero causó divisiones y actualmente hay divisiones, lo dijo mi compañero, luteranos, presbiterianos, están también los Rosacruces, la Luz del Mundo, la Piedra Angular, bautistas, adventistas, metodistas, testigos de Jehová, mormones y un sinfín de número de iglesias que llamamos protestantes, sí, porque protestan en contra de la iglesia católica. Martín Lutero causó división y la iglesia de Jesucristo tiene que mantener una doctrina. ¿Qué es doctrina? Un conjunto de reglas, protocolos, por decirlo de una forma sencilla, de cosas que tiene que tener una iglesia, ¿sí? No es la iglesia desordenada, que uno está en la iglesia católica, otro poquito está en la pentecostal, otro poquito en adventista, y todo eso son la iglesia. No, hay una. ¿Por qué? Porque tienen que mantener una doctrina, ¿sí? ¿Qué es doctrina? Parte de los temas que tocamos, por ejemplo, Eucaristía. ¿Qué dice la Iglesia Católica? La Eucaristía es cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué dice la Iglesia Evangélica? Generalmente no es cuerpo y sangre de Cristo, representa. Hay una diferencia. ¿Qué enseñan ambas iglesias, católica y evangélica? Que la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Los testigos de Jehová dicen que no, y que Jesucristo no es Dios. Hay una diferencia doctrinal que algunas iglesias podemos compartir ciertos puntos y lidiar con otras. Aunque generalmente se está lidiando con la iglesia católica. Pero la iglesia de Jesucristo debe mantener una doctrina porque uno tiene que saber qué hacer. A ver, nos bautizaremos en el nombre del Señor Jesús para ingresar a la iglesia. O nos bautizaremos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos bautizaremos sumergiéndonos en un río o con un poquito de agua. Hay una diferencia doctrinal, ¿sí?
que esto, bueno, se resuelve a través de los debates bíblicos, que son lo que estamos presentando. Y bien, esa iglesia tiene que cumplir ciertamente. Sí, por favor, ya continúo. Bueno, mientras él busca la cita, yo voy a decir algo. Dice la Biblia que en el tiempo del apóstol Pablo, él estuvo en Berea, y dice que cuando llegó a Berea, él predicando la palabra, los creyentes en Berea, en la iglesia bereana, escucharon a Pablo. Pero dice que luego de que escucharon a Pablo, ellos fueron a las Escrituras para ver si las cosas que decía Pablo realmente eran así. Entonces, mi compañero, él dice de que tiene que haber un cuerpo de doctrina, sí, pero ese cuerpo de doctrina se encuentra en la Biblia. O sea, donde tenemos que llegar al acuerdo es en la Biblia, no necesariamente en un grupo religioso, porque los grupos religiosos pueden tener diferentes formas, y de hecho que tienen diferentes formas de interpretar. Entonces, donde vamos a hacer el acuerdo es en la Biblia. Por eso es que los de Berea oyeron a Pablo, que era un apóstol de Jesucristo, y luego de haberlo oído, ellos fueron a ver a las Escrituras si lo que decía Pablo era realmente así. No porque Pablo lo dijera, ellos lo iban a aceptar. Ellos sí escucharon de muy buena gana, pero luego fueron a las Escrituras. Entonces, donde vamos a encontrar las doctrinas correctas es en la Biblia. La Biblia es clara con respecto a diferentes doctrinas que pueden tener los grupos religiosos del cristianismo. Bien, gracias, me ha dado tiempo a buscar la cita. Vamos a ir con Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 11. ¿Sí? Bien, no le aclaré, estamos trabajando, estamos predicando, estamos enseñando con la Biblia versión Reina Valera 1960, es la versión evangélica más común. ¿Sí? Mientras tanto, un saludo a Daniel Figueroa, Marcela, a Mario, a Noelia, a José Villalba, ¿sí? Y a todos los demás que nos están viendo, ¿sí? Muchas gracias por seguirnos. Un saludo a Diego Palavecino, ¿sí? Que nos está siguiendo también. Bien. Vers 6:11. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, ¿sí? ¿Quién es Salomón? El rey más sabio. ¿A quién se refiere con Jehová? A Dios, ¿sí? No vamos a tocar el tema si es o no el nombre de Dios, es otro tema, ¿sí? A Dios. Con relación a esta casa que tú edificas, ¿sí? Porque está haciendo una casa terrena, un templo terreno, ¿sí? De 4 paredes, como comúnmente lo llamamos. Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella, en esa casa, en ese templo, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Sí? Dios promete habitar el templo, ¿sí? Cuando se cumple con sus mandamientos. Bien. Vamos, es parte del tema. Quiero hacerle una pregunta al hermano que me responda. Solo, ¿sí o no? Una pregunta. ¿Usted se considera hijo de María? Hijo de María. Bueno, es que la Biblia no nos dice que seamos hijos de María. Tengamos en cuenta que cuando Jesucristo fue crucificado, el único de los discípulos que estuvo presente fue Juan. Y hay un momento en el cual el Señor Jesús le dice a Juan y a María, se refiere a ellos y les dice
mujer, le dice a María, he ahí tu hijo. Y luego le dice a Juan, hijo, he ahí tu madre. Bueno, en el catolicismo se toma esto entendiendo de que eso quiere decir que todos los cristianos son hijos de María, pero en realidad Jesucristo se estaba refiriendo solamente a Juan. Le dice, mujer, he ahí tu hijo, por Juan. Tengamos en cuenta que, bueno, otro tema sería los hermanos de Jesús. El único discípulo que estaba era Juan, que era el más joven de los discípulos, y le dice, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. O sea, eso no quiere decir que esas palabras eran para todos los creyentes, sino para Juan. La Biblia sí nos habla de modo claro de que los creyentes somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese y otros pasajes nos hablan de ser hechos hijos de Dios, no hijos de María. Bueno, se puede decir más, pero esa es la respuesta. O sea, no soy en ese sentido un hijo de María. En todo caso puedo decir que soy hermano de María, porque ella también es una hija de Dios. Si María es hija de Dios y yo soy hijo de Dios, entonces somos hermanos en Cristo. Dos preguntitas más. A ver, la primera es, ¿usted le pide a María? Segundo, ¿usted alaba a María? Y si lo hacen en su iglesia. Bueno, como dije antes, nosotros no le pedimos a María. Creo que también otra base, si tal vez sea una base para el catolicismo, el hecho de que el mismo Jesucristo le pidió en las bodas de Caná, o sea, María fue la que hace una petición ahí porque faltaba el vino. Tal vez sea esa una base que tengan en el catolicismo, pero no veo ninguna base para que se le tenga que pedir a ella. La Biblia en Juan capítulo 14, verso 6, el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No está mencionando a otra persona, yo soy, dice, el camino. O sea, si Él es el camino no es María, ni los santos, ni nadie más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y luego dice, nadie, y eso quiere decir absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Él es el medio, Él es el camino. O sea, en ese sentido no le pedimos a María, ni tampoco le pedimos a los santos, ya que podemos llegar a Dios directamente a través de Jesucristo. Alabar a María, en un sentido uno puede alabar, porque alabar tiene que ver con proclamar cosas que una persona hace, y muchas personas pueden ser dignas de cierta alabanza por algo bueno que han hecho, pero el único que es digno de adoración es Dios. Jesucristo, cuando estuvo en el desierto siendo tentado por Satanás, concluyó, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿amamos a María? Por supuesto que sí. Amamos a María porque fue una excelente mujer, una sierva de Dios ejemplar, pero no le damos un lugar que la Biblia no muestra que ella tiene. Así que creo que estoy respondiendo a las dos preguntas. Faltó si en tu iglesia si la alaban. Bueno, él me pregunta si en donde yo me congrego la alaban, es lo que estaba diciendo. Depende en qué sentido lo esté diciendo, porque ya se había tocado el tema de lo que es inclinarse cuando hablamos de imágenes. Hay un respeto y un amor hacia María genuino, pero repito, no le damos un lugar que la Biblia no le da. Quisiera que sea más específico él en lo que me está preguntando. Esa es la palabra, respeto y alabanza, porque ella le llevó 9 meses al Señor, no es cualquier mujer. Adorar ya es otra cosa. Exactamente. El respeto y la alabanza tiene siempre, porque no es una mujer común y cualquiera.
fue la que llevó al Señor en el vientre 9 meses y fue hasta que sufrió por él todo, como cualquier madre. ¿Vos Bien. crees que María fue fácil ver todo el sufrimiento que llevó su hijo? Exactamente. Bien. ¿Sabe lo que es criar una criatura y después ver todo lo que pasó? Aparte escondieron todos los años de lo que fue niño él. Bien. ¿Por qué toco el tema de María? Sí, mi compañero podrá decir que me estoy saliendo del tema y sí, podríamos decir que sí, pero tiene una relación importantísima María. ¿Por qué? Porque es una persona importantísima en el catolicismo, le damos una importancia que no le dan la misma importancia en otras iglesias. Entonces María, a ver, déjeme leer una cita bíblica para que nos entendamos, ¿sí? La iglesia fundada por Jesucristo, el día de Pentecostés, que se realizó una fiesta, tiene una característica especial, ¿sí? Vamos a Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Capítulo 1, versículo 14, ¿sí? Los discípulos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, por un lado, y acá hay alguien especial, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué tal con María, la madre de Jesús? Nosotros perseveramos unánimes también en oración y ruego con María también. La tenemos presente todo el tiempo a María porque es indispensable en la vida del católico. La tenemos siempre presente a la Madre del Señor, y es maestra en la fe, ¿no? Podemos ver, no iba a tocar el tema, pero bueno, las bodas de Caná, Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. ¿Sí? Le dice a Jesús: no tienen vino. ¿Qué quiere decir? Hace algo, no hay vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La palabra mujer es una palabra y esto lo aprendí de un pastor que habló de María, de un pastor evangélico, no lo sabía. La palabra mujer es una palabra para ellos de respeto, ¿sí? Como acá se le dice en nuestros lugares a la madre, mamá, vieja, se le pone algún apodo a veces a la madre, se le llama por el nombre. En Brasil le dicen la señora. No es su señora, le dicen la señora, respeto, es la forma en cada cultura de que se le dice a la madre, sí, acá mujer, es el respeto. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué hay entre nosotros? A ver si hay algo o no hay algo. Aún no ha venido mi hora, aún no llegó su hora de los milagros, no llegó todavía. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Entonces ella le dice: no hay vino. Él le dice: ¿qué tienes conmigo? Y ella le dice: hagan lo que él les diga. Pero él no dijo: yo voy a hacer un milagro. No lo dijo. Si ella dice: hagan lo que él les diga, veamos si él da indicaciones. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Jesús dio instrucciones y esta gente cumplió con las instrucciones, ¿sí? María le dijo: hagan lo que él les diga. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
De manera que sí cumplió con el milagro, ¿sí? Cumplió con el milagro. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sí, a partir de ese momento creen en él. Gracias a María, María es maestra en la fe. Perseveramos unánime en oración y ruego con María, la Madre de Jesús. ¿Sí? Bien, yo le había leído una cita bíblica donde dice que habitaré en medio de ellas y guardaré mis mandamientos, ¿sí? Ahí, deme 3 citas breves y finalizo. Lo voy a hacer rápido, ¿sí? Se acaba la batería del celular, ojalá que lleguemos para grabar. Este momento tan especial no me lo quiero perder porque vamos a revelar uno de los grandes secretos bíblicos. Este secreto va a ser revelado ahora. Presten mucha atención. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, le da una maldición a la serpiente por lo que hizo, la tentó a la mujer comió el fruto y después le dio al marido y murieron todos. Versículo 15, y pondré a futuro, pondré enemistad, que enemigo, la serpiente, con alguien, ¿con quién? Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En la versión católica dice en el talón. Entonces hay una rivalidad entre la serpiente y la mujer. No dice quién es la mujer. Revelemos este secreto bíblico. Por fin revelado después de tantos años. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, una mujer radiante, brillante, luminosa, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. 2 eran los apóstoles. ¿Quiénes usan corona? Los reyes. Era una reina que estaba en el cielo. ¿Quién será esta reina? Versículo 2. Y estando encinta, esta versión dice, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Estaba por dar a luz. Por el hijo vamos a reconocer a la mujer. ¿Sí? El árbol se reconoce por el fruto. Antes de que nos diga quién es el hijo, dice, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Iba a atacar al hijo, no a la mujer. ¿Sí? ¿Recuerdan cuál era la profecía? Hay enemistad entre ti y la mujer. Hasta ahora no está atacando a la mujer, quiere atacar al hijo. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el hijo? Jesús. ¿Y la madre? Pero yo lo veo diferente. Y la madre de Jesús, yo creo que María, capaz que me equivoque, ¿no? María es la madre de Jesús, ¿sí? Lo dio a luz. Muchos dicen que está hablando de la iglesia, pero tengan en cuenta que la iglesia no nos trae a Cristo. Cristo nos trae a la iglesia, Él la funda. La iglesia, ¿sí? Habla de la otra mujer, ¿no? Vestida de púrpura. Esa es la iglesia, ¿no? La otra mujer que es vestida de púrpura. Bien. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo de Jesús, la mujer es María. Versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es este dragón que está haciendo la guerra? La serpiente antigua. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Ya hemos revelado quién es la mujer. Acá le hemos sacado la máscara al dragón. Es la serpiente antigua. ¿Qué otro dato nos da? Que se llama Diablo y Satanás.
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 15. Y la serpiente, ya no dice dragón, ya está revelado, se le quitó la máscara. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien le da asco a algo, le repugna, uno lanza de su boca desprecio. Son insultos, blasfemias. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra María, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra el resto de sus hijos, nosotros. ¿Quiénes son los hijos de María? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso es importante saber si uno es hijo de María o no. Los hijos de María guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y les decía que lanzaba de su boca así, decía cosas horribles. Eso está revelado en el versículo que sigue, perdón, en el capítulo que sigue, 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios. Les voy a enseñar cómo se blasfema contra Dios, no solo insultando directamente a Dios. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su... Mateo 16:18. Más claro no puede ser. Cristo ya fundó su iglesia, que nadie podrá vencer, ni el diablo ni los humanos la podrán desaparecer. Mateo 28:20. Esta es una gran razón. Yo estaré con ustedes hasta la consumación, aunque algunos me sean infieles, pues por lo menos yo no. Dicen los expertos que esa iglesia se acabó y que fue don Constantino quien a esa iglesia fundó. Pero esto es una mentira, es no creer al Señor. Al decir que se acabó, toman una decisión de salirse de esta iglesia a fundar su agrupación, guiados por algunos sueños o por alguna visión. Mucho cuidado, mi amigo,
engañar. Y si ya estás confundido, acércate a la verdad, que la iglesia que te digo, presente en el mundo